2 de julio de 1955. Un avión hizo su vuelo desde Nueva York a Miami, Florida. Era un buen día, soleado, y 57 pasajeros a bordo estaban ansiosos por ver las cálidas playas de la Florida. El avión despegó sin problemas, pero 3 horas después, cuando ya tenía que estar en su destino, jamás apareció. Los radares de la torre de control en Miami no mostraron ningún avión que se acercara y tampoco se recibieron señales de auxilio. Aparte de haberse desaparecido de los radares, el control de tráfico aéreo no podía comunicarse con los pilotos, con la radio. Cuando el control de tráfico aéreo se contactó con la torre de Nueva York, recibieron una respuesta desconcertante. El vuelo 914 simplemente desapareció de los radares. En el aire, esta situación puso en jaque a los operadores, quienes no se explicaban cómo un avión podría desaparecer de forma tan extraña. La investigación se inició de inmediato. La ruta de vuelo tomó el avión sobre una parte del Océano Atlántico y parecía que la única explicación de su desaparición era que se estrelló en algún lugar del camino. Se desplegaron equipos de rescate. La Guardia Costera estaba explorando las aguas, pero aún así no tuvo suerte. No se encontró ni una tan sola pieza del avión perdido. A pesar de los grandes esfuerzos de las autoridades, no había rastro alguno, ni evidencia del avión y sus 57 pasajeros. Finalmente, aunque el caso nunca se resolvió realmente, hubo una declaración oficial de que el avión se estrelló y se llevó la vida de todos a bordo. Pero a pesar de las numerosas preguntas de los familiares afligidos, nadie puede decir lo que realmente sucedió con el vuelo 914 hasta 37 años después. El 9 de septiembre de 1992, el controlador de tráfico aéreo del aeropuerto de Caracas, Venezuela, Juan de la Corte, se preparaba para otro día normal en el trabajo, cuando de repente su radar detectó repentinamente una señal de la nada. Un avión que no estaba previsto se acercaba al aeropuerto. Sorprendido y sin entender lo que estaba pasando, de la Corte revisó varias veces para descartar que se trataba de un error. El avión se acercaba cada vez más y en menos de 10 minutos la aeronave apareció en su campo de visión. Sin embargo, cuando el avión estaba casi por aterrizar, notaron que el modelo del avión era muy antiguo y aunque aún había alguno de esos modelos en uso, no era para nada común y particularmente este era mucho más viejo de lo normal. Se trataba de un McDonnell Douglas DC-4, aún con hélices y no turbinas modernas. Pero lo más extraño fue cuando el piloto de la misteriosa aeronave se comunicó con la torre de control y preguntó: ¿Dónde estamos, Juan? Como responsable respondió: se están acercando al aeropuerto de Caracas, Venezuela. ¿Hacia dónde se dirigen? Hubo un gran silencio del otro lado y después respondieron: somos el vuelo 914 de Pan Am, con rumbo desde Nueva York a Miami, Florida, con una tripulación de 4 y 57 pasajeros a bordo. Como era de esperarse, esto desconcertó totalmente la torre de control. ¿Qué hacía un vuelo a 1.700 kilómetros de su punto de destino? ¿Y cómo llegó hasta ahí? De la Corte hizo más preguntas al piloto, y cuando las sorpresas parecían haber terminado, el piloto le dijo que su vuelo estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9:45 de la mañana del 2 de julio del año 1955. La torre de control quedó totalmente muda. Sin embargo, antes de cualquier otra cosa, los elementos del aeropuerto de Caracas despejaron la pista para permitir al misterioso vuelo aterrizar y poner a salvo la tripulación de quien de la Corte consideraba un piloto loco. Así que rápidamente las unidades terrestres se acercaron a la pista. El avión aterrizó sin problemas y Juan de la Corte, un poco más relajado, saludó de nuevo al piloto y a través de la radio se atrevió a hacer la pregunta obligada: ¿sabes que hoy es 21 de mayo de 1992? La pausa que siguió después indicó que fue un gran error decirlo. Cuando el personal del aeropuerto se acercó al avión, la voz desconcertada del piloto en la radio dijo: ¿de qué estás hablando? Cuando de la Corte escuchó eso, suponía que tendría que ordenar a los guardias de seguridad que fueran al avión y escoltaran a los pasajeros y a la tripulación. Sin embargo, mientras avanzaban hacia el avión, el piloto hizo algo que nadie esperaba. Juan escuchó la voz del pánico del capitán del vuelo diciendo: «No, mantente alejado, nos vamos ahora». Volvió a arrancar los motores y sin esperar el despacho para el despegue,
condujo el avión a la pista. Juan intentó que detuvieran el avión por la radio, diciéndole que estaba creando una situación peligrosa, pero el piloto no respondió, simplemente condujo por la pista, aceleró y despegó. Durante unos minutos se pudo ver el avión en el aire. Pronto, solo desapareció como un punto en el radar y luego desapareció nuevamente. Ninguna palabra podría describir el impacto en el que se encontraban Juan de la Corte y sus colegas en la torre de control aéreo. Acababan de ver a un antiguo avión apareciendo de la nada, el cual en teoría tuvo que haber aterrizado hace 37 años. Y ese día, todos fueron testigos cómo el avión desapareció nuevamente en el aire, sin dejar rastro alguno. Nadie supo más sobre aquel avión que al parecer había viajado en el tiempo.